Bueno, nosotros respetamos el derecho que tienen las instituciones, las organizaciones a hacer su llamado a huelga. Tienen su derecho a hacerlo, pero sin embargo entendemos que esto es un llamado totalmente injusto y que es necesario saber cuáles son los intereses que se pueden mover detrás de esta situación. Porque esta provincia, María Trinidad Sánchez, es una de las provincias donde mayor inversión se está haciendo en todos los aspectos que ellos están planteando. Están en el panfleto que ha lanzado el equipo organizador de esta huelga, pues están hablando de cosas que nosotros estamos haciendo. Yo no sé cuál es el afán de hacer una manifestación, de obstaculizar el desarrollo normal del comercio, porque lo único que se hace daño con eso, pues cuando las cosas se están haciendo. Han hablado de construcción de caminos vecinales. En el distrito municipal de Arroyo del Medio se construyó la carretera Nagua-Arroyo del Medio, se construye, se trabaja y se va a hacer la carretera Arroyo del Medio-Río Jagua. Esa carretera de Las Gordas, Los Jengibres, es una autopista lo que se está haciendo ahí y se está trabajando. Los caminos vecinales se han estado interviniendo, hay muchos que faltan, pero nosotros no podemos hacer en 2 o 3 días lo que quizá en muchos años no se había hecho. Están hablando de la terminación del acueducto de Matanza, pero ¿y quién fue que comenzó ese acueducto? Ese acueducto lo inició esta gestión y lo va a hacer esta gestión. Entonces, es una falta de respeto, digo yo, y un chantaje meter cosas que estamos haciendo, porque el acueducto de Matanza somos nosotros, el gobierno de Danilo Medina, que lo inició, que lo está construyendo y que lo hará. Lo que tiene que ver con la construcción de un nuevo hospital, pero venga acá, hermano. Ahora mismo hay una inversión de cerca de 100 millones de pesos aprobada para la remodelación y reconstrucción de ese hospital. Y ya se licitó públicamente y hay un contratista que tiene eso asignado y está en el proceso burocrático para iniciar ese trabajo en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es la razón de poner eso? Para decir que por protesta se están haciendo las cosas, pues realmente están equivocados. La terminación de Malecón de Nagua, para todos los ciudadanos eso es una obra importantísima. Pero a mí me extraña que movimientos populares que supuestamente defienden a los más pobres, a los trabajadores, estén en este momento metidos en una huelga, una protesta, demandando en que se termine el Malecón de Nagua. Eso implica dinero. Y al presidente Medina, todas las obras que comienza las termina. Se terminará el malecón en su momento. Sin embargo, hubieron prioridades que se establecieron y que se le están dando respuesta. Lo que tiene que ver con los apagones y la reducción de las facturas, pero es que no ven los medios, es que no están viendo el esfuerzo que se está haciendo de la CDE para licitar plantas, para el gobierno dominicano tener una cantidad de kilovatios, lo necesario para brindar una energía a menos costo y de más calidad. Pero ¿qué pasa? Es un problema que el propio presidente ha dicho, que en el país hay interés en contra de eso y que hay un problema que no lo podemos resolver de la noche a la mañana. Entonces, ya se ha planteado que al 2015-2016 tendremos lista y que cuando termine el contrato con esas EDE, cuando termine el contrato con esos organismos internacionales, de lo que se ha hecho con respecto al manejo de la electricidad en nuestra provincia, en nuestro país. Entonces, eso también se le está dando una respuesta y se está trabajando en esto. Entonces, no podemos querer que día a día la cosa sea una cárcel pública. También todos estamos de acuerdo con esto, pero no es una urgencia para usted hacer una protesta, porque ahí no hay nadie muriéndose, ahí no hay nadie que realmente en este momento no pueda existir. Se está trabajando y entendemos que es una necesidad que aquí se construya una cárcel pública, pero la que tenemos por el momento tenemos que seguir sirviéndonos de ella hasta que existan las condiciones para construir una cárcel pública. Construcción de una escuela en un barrio, donde ellos les parezca, donde los organizadores quieran. ¿Y cuál es el problema de esto? El gobierno dominicano determina, y en este momento se están construyendo y reconstruyendo 27 obras en la provincia. Eso es lo que tiene que ver el pueblo. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué vamos a hacer? Y no poner camisa de fuerza para que las cosas se hagan o no se hagan cuando le parezca. Yo pienso que este llamado a huelga es un llamado irresponsable de sus organizadores, porque no hay razón para hacerlo. Acabamos hace unos días de inaugurar alrededor de 35 obras en la provincia
El ministro de Obra Pública vino y anunció, y ya en esta misma semana comienzan los equipos a trabajar, una de las obras más anheladas de la provincia también, que es la carretera Río San Juan-Payita, las carreteras del municipio de Río San Juan, y varias obras que se anunciaron en esa zona. ¿Por qué? Por parte que vamos. Ya hicimos toda la ciudad de Nagua. Miren qué lindo. Cuando una gente pasa por el municipio de Nagua, lo bello que está Nagua, esa es la expresión, qué bonito está Nagua. Pero hubo que tener la mano amiga del presidente de la República. O qué bonito está Cabrera. Y ese malecón de Cabrera que se hizo, le ha transformado la vida a esa gente. Entonces, hemos avanzado, seguimos avanzando. El gobierno dominicano sigue invirtiendo en el desarrollo de esta provincia. Y nunca antes como ahora, en poco espacio, se había hecho tantas inversiones en la provincia de María Trinidad Sánchez. Hoy, nosotros debemos decir también que es algo que no se ve mucho, pero nosotros hemos reparado, construido más de 60 casitas a personas humildes de esta provincia. Y estamos trabajando, a diferencia de otros momentos que quizás las cosas no se manejaban como lo hacemos con transparencia en estos momentos aquí en la gobernación. Señor gobernador, con relación al apresamiento anoche del dirigente popular Leocadio Fermín, dirigente del Falpo, ¿qué usted nos tiene que decir con relación a ese apresamiento? Bueno, nosotros nos enteramos que eso había ocurrido esta mañana. Los organismos de inteligencia tomaron esa medida de apresar a nuestro amigo Leocadio Fermín, y realmente nosotros entendemos que esas son situaciones de investigación que, bueno, a mí me acusan de todo aquí. Lo que le molesta lo que hacemos, porque ellos no lo hacían, me acusan de todo lo que pasa en esta provincia. Realmente nosotros no somos policía, yo no soy justicia tampoco. Nosotros estamos aquí para cumplir las órdenes del presidente en cuanto a ejecutar las obras que se puedan y darle seguimiento a las obras en la provincia. No, esa situación de que apresaron a Leocadio, que está en un proceso de investigación, no me compete a mí, deben preguntárselo a la policía o a los organismos de seguridad, porque nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esa situación. Él responderá en su momento, pero tampoco, y debo decir, nosotros tenemos la obligación de mantener el orden público, y condenamos a los medios de comunicación que están promoviendo lo que es el desasosiego en nuestra provincia, promoviendo con un lenguaje agresivo contra nuestra persona y agresivo contra la tranquilidad de la provincia, del municipio de Nagua. Deben tener en cuenta que ellos son comunicadores y que si en este momento ellos tienen que comunicar qué está pasando exactamente, no inventándose cosas, porque me parece que ellos también son parte de la huelga, porque están en una posición muy fuerte con nosotros, y creo que es de una manera un poco injusta, pero ellos tendrán sus razones para hacerlo, que tendrán que explicárselo al pueblo, por qué ellos asumen esa posición. Mantener la calma, todo el mundo tranquilo, el que pueda hacer sus actividades normales que la haga. Las autoridades somos responsables de mantener el orden y el libre tránsito, que es un asunto de derecho de todo ciudadano que le toma la decisión de movilizarse de un lugar a otro. Hemos estado siempre abiertos, y debemos significar en este momento que en el día de ayer esperamos por más de hora y media al señor Leocadio Fermín, con el cual esperamos reunirnos en la Cámara del Comercio para conversar sobre su propósito y ver qué nosotros podíamos hacer para buscar soluciones a algunas de las cosas que son posibles, porque las que son imposibles ni siquiera son necesarios debatirlas. Sin embargo, en esa ocasión el amigo Leocadio pues nos dejó esperando y no pudimos compartir con él cualquier diálogo para poder ver cómo conversamos sobre la problemática de nuestra provincia. Yo debo decir que cualquier organización sindical, antes de llegar al último elemento, que es la protesta, debe agotar un proceso de sentarse, de ver qué usted ha hecho, y absolutamente nada de eso ocurre. Aquí cada vez que le parece a uno anunciar una protesta, y de manera tajante, recuerdo que en la protesta anterior nos reunimos con los comerciantes y con los convocantes, ninguno de los comerciantes estaba de acuerdo, pero ellos estaban de acuerdo a que se hiciera. Y hoy día la mayoría de los comerciantes cierran, no porque quieren, sino por temor
como está ocurriendo en el día de hoy, que cada vez que una persona abre, ellos lo llaman para chantajearlo y decirle que lo van a explotar. Entonces, lamentablemente, esas son situaciones que tenemos que superar. Siempre estamos abiertos a dialogar, a conversar sobre esa situación y cualquier otra. Y lo importante es que se conserve la paz en nuestro municipio. Es decir, cualquier cosa que tengamos que hacer para que continuemos en paz como siempre, pues estaremos aquí dispuestos para que lo hagamos. Eso.